Hemos venido estudiando este mes, como he mencionado, temas en las mañanas. Seguimos en lo que es nuestro tema de escudriñar las Escrituras. Y en estas mañanas de septiembre hemos estado estudiando acerca de temas en las cartas, acerca de en Cristo. Porque es importante sepamos que debemos de estar en Cristo. Recordamos un par de semanas, hablamos acerca de Gálatas y cómo debemos de estar crucificados en Cristo. La semana pasada hablamos en Efesios acerca de cómo estamos unidos en Cristo. Y hoy estaremos hablando en la carta de Filipenses, especialmente cómo en Cristo debemos estar hallados, debemos ser encontrados. La carta que Pablo escribe desde la prisión a sus amados hermanos en Filipos, la escribe gracias en parte a la gratitud que tiene para con ellos por la ayuda que le enviaron a través de Epafrodito. Recordamos cómo empieza esta relación de Pablo con la gente en Filipos, cómo él quería ir hacia el norte de Asia y el Espíritu le dice, no vas para allá. Le hace, como solemos decir, le hace cruzar el charco, porque le hace llegar a Europa, y es en Filipos entonces donde encuentra a Lidia y a unas mujeres. Luego continúa en su camino y encuentra a una joven que era adivinadora o tenía el espíritu de adivinación, un demonio el cual Pablo llega a expulsar. Por causa de ello, recordamos todo esto en Hechos 16, como quienes eran los dueños, como eran los amos de esta joven, le llevan para que le encarcelen, y estando encarcelados hay un gran terremoto, un terremoto que causa que el carcelero piense que todos han escapado, y cuando pretende quitarse la vida se da cuenta de que no es así. Pablo le hace el llamado de que no nos hemos ido, aquí estamos. Y este hombre entonces habla con ellos, luego es bautizado. Y después de ello entonces Pablo continúa su viaje. La carta de Filipenses la podemos resumir en una sola simple idea, o una sola simple frase. Y esa frase es el gozo de ser cristiano. ¿Cómo puedo gozarme de ser cristiano si estoy preso? Si estoy en un lugar que no es bonito, si estoy en una situación que es difícil. Pablo a través de esta carta nos hace saber sobre ello. Y en esta carta hay muchos puntos importantes. Uno de ellos, Filipenses 1:21. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Las dice este hombre estando preso, las escribe este hombre estando preso. Pero el enfoque de nuestro mensaje en esta mañana lo encontramos en el capítulo 3. Y vamos a estarnos enfocando en el texto en versículos 8 al 11. Versículos en los que Él nos hace saber algo que estima, algo que Él tiene, algo que a Él le gusta. Pero así mismo hace saber que eso que Él tiene lo puede dar por perdido, lo puede hacer ver como una basura, porque Él desea ser hallado en Cristo, ser semejante a Él. Y esos son los 4 puntos de esta mañana. Primero vamos a estar estudiando acerca de cómo estima todo como perdido. Luego cómo estima todo como si fuese basura. Cómo estima él el poder llegar a ser hallado en Cristo. Y cómo ciertamente desea ser semejante, estima ser semejante a Él. Filipenses 3:8 nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir, perdonen. Estimando todo como perdido. Disculpen. Estimando todo como perdido. Él nos hace saber, y el estimar nos hace saber que es atribuir un valor a algo. Si ahorita le pregunto a alguno de ustedes que me diga el valor estimado de las sillas que hay acá, ustedes comprenden, bueno, pueden estar en este precio, en total debe ser tanto, se le está dando un valor a ello. Pero también estimar involucra sentir afecto o aprecio hacia alguien. Oh, cuánto estimo yo a mi hermano, cuánto estimo yo a mi esposa, cuánto valor le estoy dando a esa persona. Pablo nos hace saber en ese versículo 3:8, en primer lugar, en nuestro primer punto, cómo él estima todo como perdido. Pero ¿de qué todo está hablando? Eso es lo que veremos en los siguientes minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al principio del capítulo, que es hacia donde iba hace unos minutos. Filipenses 3,
Empezamos en versículos 1 al 2, que dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo está haciéndonos saber en primer lugar, no importa lo que pase, no importa si está preso, no importa las situaciones que estén pasando, gocémonos en saber que estamos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, porque Él quiere seguir, quiere comunicarse, quiere seguir teniendo esa relación con ellos. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Aquí no se está refiriendo como cuando vemos un anuncio en una casa que dice cuidado perro bravo. Él no está hablando de un perro como la bestia que conocemos. Él se está refiriendo por perros a un término que solían utilizar los judíos para referirse a los gentiles en base a su impureza. Este no es un hombre, es un animal, es un perro. Es como se refería el judío del gentil. Pablo ciertamente en esta carta no le está escribiendo solamente a judíos, ya que muchos gentiles ya han obedecido el evangelio, forman parte de la familia. Guardaos de los perros, vamos a ver con los otros términos qué es lo que quiere decir Pablo, porque ciertamente Pablo no le está diciendo que se aparten de los gentiles. Guardaos de los malos obreros. ¿Quién contrata a una persona, hace un mal trabajo y uno que voy a contratarlo de nuevo porque me gustó lo que hizo? Nadie gusta de alguien que hace una mala obra. Y espiritualmente, si alguien hace malas obras, ciertamente no está haciendo lo que es de la voluntad de Dios. Entonces tenemos este sentido, tenemos este detalle de que nos dice también, tenemos que tener cuidado de aquellos que hacen la mala obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque debemos de guardarnos de aquellos que mutilan el cuerpo. Pablo le está haciendo saber a sus hermanos amados en Filipos acerca de aquellos hombres que probablemente vengan de entre los judíos a tratar de hacerlos volver al judaísmo. Aquellos que conocemos como judaizantes. Aquellos hombres que, tal como dice Pablo, en su momento llegaron a obedecer el evangelio, pero ahora consideran el evangelio no es necesario, no es tan importante como si lo es seguir a Cristo. Entonces, de ahí, perdón. Él les hace saber que estos hombres que vienen a buscarles para que vayan atrás, para que vuelvan al judaísmo, que piensan que Cristo no es importante, Pablo les hace saber, ellos son como esos perros, son impuros. ¿Por qué? Porque ya han conocido la verdad, ya saben lo que Cristo ha dicho, la voluntad de Dios, como el Antiguo Testamento ya no es válido, y ellos quieren que ustedes vuelvan allá. Porque ciertamente están haciendo una mala obra, y si recordamos en 1 Corintios 12, se nos dice que hay un solo cuerpo, pero ese cuerpo tiene muchos miembros. ¿Y estos hombres que están tratando de hacer? Cortar, mutilar esos miembros. Tratar de sacar las personas que forman parte del cuerpo de Cristo para llevarlos a su creencia, para llevarlos a su tradición, para llevarlos hacia algo que ciertamente no les ofrece salvación. Continúa porque en versículos 3 al 4 nos hace saber, nosotros somos la circuncisión. Estamos viendo que Pablo está haciendo saber, hay una diferencia entre lo que era el Israel antiguo a lo que es el Israel actual. Está una gran diferencia entre lo que era el Israel terrenal, ese pueblo que Dios separó para traer al Cristo en ellos, al Israel espiritual en el que hoy vivimos, que es la iglesia del Señor. Hoy somos nosotros la circuncisión, no aquellos que necesitan cortarse como tienen que hacer los judíos, sino aquellos que hemos obedecido el Evangelio a través de escucharlo, creerlo, arrepintiéndonos, confesando que Jesucristo es el Señor y siendo bautizados por el perdón de nuestros pecados. Los que en espíritu servimos a Dios, porque ya sabemos que no servimos al hombre, servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué trataban de hacer estos hombres que buscaban arrastrarlos de vuelta hacia atrás? Hagamos lo que al hombre le complace, hagamos lo que el fariseo dice que es bueno, porque esa era la ley antigua, pero ahora esta gente está en Cristo no está bien. Eso es lo que ellos trataban de hacer ver. Pablo les hace saber, ellos están teniendo su confianza, ponen toda su confianza en lo que es de la carne. Pero nosotros que somos espirituales, nosotros que somos de Cristo, ponemos nuestra confianza en el Espíritu. Pero es aquí donde él comienza a aclarar todo aquello que él da por perdido. Todo aquello que él estima como perdido, porque piensa que aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿A quién se refiere con estos algunos? A estos hombres que fueron tratando de hacer que las personas dejaran el cristianismo para volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque si algo es un hecho es que Pablo quizás era uno de los mejores judíos que pudo haber en ese momento en la historia. Veamos por qué.
Versículos 5 al 7. Circuncidado al 8º día. La ley decía que todo bebé tenía que ser circuncidado al 8º día porque era el mejor día para efectuarlo. Él afirma, así hicieron mis padres conmigo. Yo soy judío porque se hizo ese primer mandamiento, se llevó a cabo en mi cuerpo. Del linaje de Israel. Él era descendiente. Recordamos, los judíos tenían una forma de hacer ver todo esto que viene acá. Yo soy descendiente de este, hasta que llego a Abraham. Ellos podían hacer eso. Los judíos de hoy en día no pueden hacerlo. Pero entonces tenemos esa situación que él hace saber, tengo forma de probar que soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque incluso puedo hacerle saber que soy parte de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el menor de los hijos de Jacob. Benjamín fue ese pequeño bebé que nació de la mujer que él amaba, porque era también el hermano de José, que si recordamos era el hijo favorito de Jacob. Vemos el linaje que tiene este hombre, la descendencia que tiene, y nos hace saber que es hebreo, ya lo sabemos por su descendencia, pero ¿por qué dirá hebreo de hebreos? Es simple, hermanos. Como mencioné en la clase, hoy muchos de nuestros países centroamericanos celebran la independencia, pero ¿quién de nosotros habla el lenguaje indígena? ¿Quién de nosotros puede decirle que yo voy a las raíces de mis antepasados, no sé, Nobe, y yo sé hablar la lengua Nobe? Algunos quizás sí sepan, no lo sé. Al menos yo no lo sé. ¿Qué es lo que ocurría con los judíos de ese tiempo? Ya no hablaban hebreo. El griego se había convertido en un idioma casi que universal como lo es el inglés hoy en día. Muchos de ellos crecieron sin saber las costumbres hebreas, sin saber el idioma hebreo. Pablo no fue uno de ellos. Pablo fue instruido como un hebreo de hebreos, uno que conocía las escrituras en su idioma original, uno que conocía la cultura general, uno que conocía qué involucraba ser parte de tan importante familia, cosa que quizás algunos de aquellos judaizantes que llegaban no tenían el don de hacerlo. En cuanto a la ley fariseo, recordamos que los fariseos eran uno de los tantos grupos políticos que había, uno de los tantos grupos que tenían conocimiento y sabían hacer las cosas, según ellos, que vivían de acuerdo a la ley. Él era fariseo, no era cualquier persona que caminaba en el pueblo, una persona que conocía lo que hacía. En cuanto a celo, en cuanto a ese deseo, en cuanto a esas ganas de hacer la voluntad de Dios, recordamos cómo su deseo por hacer lo que decía la antigua ley y considerando que Jesucristo era un hereje, perseguía a su iglesia para destruirla, porque iba en contra de lo que él, dentro de la ley, comprendía, era la voluntad de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, Pablo se regía por lo que la ley decía. Pablo sabe lo que está hablando porque esos mismos judíos que están trayendo y tratando de hacer que los cristianos vuelvan al judaísmo, él conoce toda esa ley. Él conoce la justicia que daba esa ley y hace decir, soy irreprensible. Estos hombres que vienen a tratar de arrastrarlos a ustedes, filipenses, hacia las antiguas enseñanzas, hacia lo que ya no está válido, no pueden decir que yo no las sé. Eso es lo que Pablo está haciendo saber a través de todas estas cualidades que lo identifican como un hebreo de hebreos, un judío de judíos, uno que puede hablar sobre lo que la ley y sobre lo que la antigua ley de Moisés enseñaba. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo esto que le hacía, quizás, si se ponían un tú a tú con estos hombres, hacerles saber, yo sé más que ustedes. Pablo está de saber, todo eso que para mí es una ganancia, le ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que nos lleva al pasaje de nuestro primer punto que mencionamos, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Excelencia puede ser traducido como sobresaliencia. Recordamos que decimos que aquello que estima algo que tiene algo por cariño, por valor, le da importancia a ello. Sin embargo, esta excelencia va más allá porque es tener sobre todo esas otras cosas. Pablo llega a comprender, no importa qué tan grande fui entre los judíos, no importa qué tan grande fui entre los fariseos, no importa cuánto yo pueda ir atrás y decir, yo soy un hebreo de hebreos. Eso no importa nada, porque ahora estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de Cristo Jesús. Conozco la palabra de Cristo Jesús. Conozco lo que Él espera que todas las personas hagan para ser salvas. Porque tal como Pablo está mencionando, reconoce que es su amo, reconoce que es su Señor.
Por todo esto, vemos cómo Pablo estima todo como perdido. Mas vamos más allá, porque la segunda parte del pasaje 8 nos hace saber que incluso él estima todo como basura. Dice así: por amor del cual, y por el cual nos referimos al conocimiento de Cristo Jesús, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que no sirve, se bota. Una simple y sencilla frase que podemos decir hoy en día, así como se puede haber dicho en cualquier momento de la historia. Hay algunos que gustan de tener alguna cosa y repararla y arreglarla, pero cuando ya no tiene el lo que toca hacer, botarla. Ya no es útil, ya no nos sirve. Los traductores, al poner basura, como la traducción de esta palabra griega, más bien hicieron una forma de decirlo bastante suave. ¿Por qué? Porque el griego solamente aparece en este pasaje en toda la Biblia. La palabra es escubalón. La palabra lo que quiere decir es lo que se tira a los perros. Ahora algunos dirán, conociendo como estamos en esta época, hay perros que comen hasta mejor que uno. Pero el detalle está que por ejemplo uno que solía darle a los perros lo que sobraba, lo que no me iba a comer, lo que antes de que me haga daño, ahí lo tiro y el perro se lo come. Eso es lo que quiere decir esa palabra, no es simple basura, porque incluso la palabra tiene que llevar la idea de desecho, de inmundicia. Incluso se utilizaba esa palabra para referirse al excremento. Pablo está diciendo, todo lo que yo tuve como judío importante de la sociedad es excremento, es basura, es un desecho, es un desperdicio, no sirve para nada cuando estoy en Cristo. Porque como tengo el conocimiento de Cristo, puedo saber qué es lo que Dios espera de mí para llegar a estar con Él cuando ese gran día venga. Todo lo que estima como basura. La fama, dinero, propiedades, nada de eso importa. Todo eso se desaparecerá, se dañará, se pudrirá en esta tierra. Pero si hacemos la voluntad teniendo el conocimiento de Cristo, si hacemos la voluntad de Dios teniendo el conocimiento de Cristo, podemos estar seguros de ese hermoso lugar donde nuestra alma nunca se perderá. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es más importante para Pablo poner todo eso atrás y hacer la voluntad de Cristo. Y eso es lo que alienta a los hermanos en Filipos a que continúen o que empiecen a hacer. Que no escuchen a esas personas, a esos perros, a esos mutiladores que vienen a tratar de separarlos del cuerpo del Señor, sino que hagan lo que Dios espera que deben de hacer en base a lo que han aprendido de Él. ¿Por qué? Porque Él también estima ser hallado en Él. Y es que en Cristo somos hallados. El versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Interesante, la palabra traducida como hallado es la palabra que en griego dice eurisco. No sé quién o qué tan seguido hayamos escuchado la palabra eureka, o si conocemos la historia sobre la palabra eureka. Pero eureka es una palabra griega que tiene que ver con la sensación o la celebración de un descubrimiento. Tiene que ver que la persona cuando dice eureka es porque está alegre de que ha logrado, ha descubierto, ha hallado algo. Y el primer uso que se registra tiene que ver con el matemático griego Arquimedes. La historia cuenta que Arquimedes pronunció esta palabra tras descubrir que el volumen de agua que asciende es igual al volumen del cuerpo sumergido. Esto le llevó a la solución al problema de medir el volumen de cuerpos irregulares y le permitió saber si la corona del rey, Hierón II, estaba hecha de oro puro al calcular su densidad a partir de la masa ya conocida. Este hallazgo le habría realizado mientras se encontraba sumergido en la bañera. Y aunque parezca forma de reír, y tal fue su alegría que salió corriendo a las calles de Siracusa desnudo gritando, Eureka, lo he descubierto. Volvemos a nuestro pasaje porque la palabra está relacionada a esa, ser hallado en Él. Qué gozo debemos de sentir de saber, hemos encontrado, hemos sido descubiertos en Cristo. Podemos ser parte de lo que Él vino a formar. Podemos ser parte de lo que Él vino a juntar. Podemos ser parte de lo que Él desea que seamos. Porque podemos ser hallados en Él. No teniendo nuestra propia justicia de que yo entendía esto la ley, yo comprendía esto lo que era la ley me decía esto, Pablo está diciendo, olvídense de la ley de Moisés. La ley de Moisés ya se cumplió.
La ley de Jesucristo es la que está activa hoy, porque es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es hermoso saber que podemos ser hallados en Cristo. Que si salimos a la calle las personas pueden decir, esa persona realmente está en Cristo. Que cuando llegue ese hermoso día nos puede decir, han sido descubiertos y ciertamente ya no están ocultos al mundo porque son parte de la gente que entrará a ese hermoso lugar que nuestro Señor ha preparado. Y aún así, Pablo continúa más haciéndonos saber no solamente cómo desecha, cómo se olvida de todo lo que era antes para poderse dedicar a servir a Jesucristo, sino que nos hace saber que también estima que quiere ser semejante a Él. Versículos 10 al 11 dicen, a fin de conocerle, ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo voy a conocer a Cristo? Pablo llegó a conocer a Cristo al menos a través de una visión. Nosotros no tenemos ni idea de qué color era su cabello. Nosotros no tenemos ni idea de qué estatura tenía. No vamos a tener mayor deseo de conocer a nuestro Señor. No vamos a tener mayor deseo de hacer la voluntad de Él, de hacer lo que Él espera por nosotros. El poder de su resurrección. Sabemos que nos ha prometido que resucitaremos. Que a pesar de que muramos de este cuerpo, va a llegar ese gran día en el que nos va a traer junto con los demás y nos va a juzgar, buenos y malos, y nos va a dar la recompensa de vida a cada uno. Pablo incluso dice que la participación de sus padecimientos, Pablo espera que todo lo que él sufre sea para la obra de Jesucristo. Volvemos un pasajes atrás, como mencionamos anteriormente. Para mí, morir es ganancia y vivir es Cristo. Pablo ha sufrido mucho ya, y sin embargo, él quiere seguir sirviendo a Cristo en lo que esté vivo. Está preso, no importa, sigo sirviendo a Cristo. Estoy enfermo, postrado en una cama, no importa, sigo sirviendo a Cristo. Estoy abandonado sin nada que comer, sigo sirviendo a Cristo. Me muero, bueno, bienvenido sea, voy a estar con Cristo. Eso es lo que Pablo nos enseña. Y eso es lo que Pablo que nos dice, quiere ser semejante a nuestro Señor. En su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos hace saber, va a haber un día en que todos vamos a resucitar. Va a haber un día en que todos vamos a tener que dar cuentas. Va a haber un día en que vamos a estar allí. Dios quiere que estemos allí. Dios quiere que podamos decir, aquí estoy, he hecho lo que es correcto y tú me estás aceptando para entrar en ese hermoso lugar, Padre. Pablo lo ha hecho, Pablo ha trabajado y como otros de sus textos sabemos, él ha corrido la carrera y ha corrido la buena carrera, y ha peleado la buena batalla y ha hecho lo que es debido para poder tener esa oportunidad. Una oportunidad que hoy las Escrituras nos enseñan, nosotros podemos tener esa gran oportunidad también de entrar allí. Concluyendo, hermanos, ciertamente muchos tal vez hemos tenido carreras exitosas, muchos tal vez hemos tenido grandes posesiones, muchos tal vez no las hemos tenido, muchos tal vez hemos tenido gran bendición de viajes, de experiencias, cosas grandes, familias numerosas, tantas cosas que podemos decir que hemos tenido, pero todo eso es nada en comparación a que conocemos lo que la palabra de Dios nos dice, espera que hagamos y que podamos buscarle y hacer lo que es correcto. Para ir finalizando esta mañana, hermanos, les hago la siguiente pregunta. Cuando ese gran día llegue, ¿desea ser hallado dentro o fuera de Jesucristo? ¿Desea ser parte de ese cuerpo o estar afuera de él? ¿Deseas poder llegar y decir, Dios, aquí estoy, he hecho lo que me has pedido? ¿O Dios, no hice lo que pediste, dame la condena que merezco? Recordamos lo que mencionamos al inicio acerca de la historia de Pablo, ese viaje que hizo a Filipos. Un viaje que él no tenía planeado. Un viaje que no sabía qué iba a hacer. Un viaje que llegó y conoció mucha gente y que, como mencionamos, estuvo encarcelado por liberar a una joven de sus amos. Pero cuando estuvo encarcelado, ese hombre, ese carcelero, le hace una pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les invito, hermanos, antes de concluir, a que hablamos de nuestras Biblias en Hechos 16, 31 al 33. Y mientras le buscan, voy a darles un minutito para que podamos leerlo en conjunto, hermanos. ¿Por qué? Porque es un evento que ocurrió en Filipos. Un evento que nos marca de gran manera porque ha ocurrido en la vida de muchos de nosotros. Un evento que nos ayuda a comprender la gran hermosura de esta carta a los filipenses y cómo podemos ser hallados en Jesucristo. Hechos 16, 31 al 33 nos da la respuesta que a Pablo da a este hombre.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos movimientos religiosos que harán, ¿ven? Es suficiente. Nada más diga que cree en el Señor y ya es salvo. No hay nada más de qué preocuparse. Pero el texto no termina ahí. No vemos un punto final, vemos un punto seguido. ¿Qué sigue diciéndonos? Y le hablaron la palabra del Señor a él. Este hombre se le ha dicho, tienes que creer en Jesucristo, vamos a enseñarte en la palabra. ¿Qué es lo que enseña Jesucristo? ¿Qué hacemos cada domingo que nos reunimos? Estudiamos la palabra y buscamos lo que Jesucristo y Dios dice en ella. Eso hicieron estos hombres. Continúa que a todos los que estaban en su casa, él no le habló solamente al carcelero. Él fue y habló con toda esa familia. Además de eso, sigue diciéndonos la palabra. Y este carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, Pablo le tomó las heridas le lavó las heridas a todas estas personas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero comprendió lo que debía hacer para ser salvo. Así como Pablo no se quedó simplemente sentado orando y pidiendo que por esta oración yo voy a ser salvo. Él comprendió que la palabra de Dios espera que debe ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y es por eso que repetimos la pregunta que acabamos de hacer. ¿Somos hallados dentro o fuera de Cristo? Si estoy fuera de Cristo, tengo la oportunidad de entrar en Él a través de las aguas del bautismo. Algo que con mucho gusto ayudaremos a aquellos que no lo han hecho. Y si ya nos hemos bautizado, pero nos hemos apartado de la verdad, sepamos que tenemos la oportunidad de orar y pedir perdón a nuestro Señor por esa hermosa bendición de que nos es justo y bueno para perdonar nuestros pecados. Sea cual sea la situación que tengamos, hermanos, en esta situación en nuestros corazones, si no estamos en paz con Dios, hoy es el momento de estarlo. Estudiamos temprano que el día de mañana no está prometido para nadie. El día de salvación es hoy. Les invito a que nos pongamos de pie mientras entonamos este himno de invitación y Dios les bendiga ricamente a todos. Este es el día que el Señor